Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía. Le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento y poder compartir su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el tema de hoy es Jesús nos amó hasta el extremo. El tema anterior que compartíamos, hablábamos sobre cómo Jesús ayuda a los necesitados, la importancia, ¿no?, de confiar en Él. Hablábamos sobre la fe, que sin fe no hay salvación, y sobre todo, pues, ver cómo Jesús siempre está atento, los milagros, el poder que tiene. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús nos amó hasta el extremo. Este grande amor de Jesús, pues de veras que va más allá, por eso es hasta el extremo. Vamos a escuchar qué nos dice Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 10. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente, allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla, tráiganmela. Si alguien les dice algo, contesten: el Señor lo necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como que Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo, y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos amó hasta el extremo. Este texto nos habla de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Esto nos deja claro de ver una manifestación mesiánica. Jesús es el Hijo de Dios, la referencia a los profetas y la proclamación de la gente. Nos lo dice el Salmo 118 en el verso 25. Identifican a Jesús como el Mesías, esperado por todo el pueblo de Israel. Hasta entonces Jesús se había hecho famoso por sus prodigios y sus milagros entre los pueblos y las aldeas. Llega ahora el momento de un reconocimiento público en la ciudad de David. Todo el pueblo reconoció en Jesús al enviado de Dios, al Salvador, al Rey pacífico que venía a liberarlos de toda esclavitud. Por eso su llegada, montado en un burro, contrario a muchos,
especialmente a los sacerdotes y fariseos que no entendían cómo el Mesías, enviado de Dios, no portara armas ni tuviera el estilo de un general. Esta actitud mansa y humilde de Jesús en su entrada a Jerusalén es la propia de todo aquel que se dispone a cumplir la misión del Padre. Él quiere darnos a entender que el camino de la salvación no es un camino de violencia, ni su mesianismo seguirá a los gastados esquemas del poder y la gloria, sino que se manifiesta en la sencillez. Antes que la historia nos hubiera castigado con tantas guerras y revoluciones, Jesús sabía que todo cambio o revolución que atente contra la libertad y opciones personales está condenado al fracaso. Ante el clamor de justicia de los pobres y las expectativas de la ciudad que lo esperaba venir como una auténtica, una estrella superestelar, Jesús, sin en cambio, se presenta como un humilde enviado de Dios. Pese a la apariencia, la humildad de Jesús no es debilidad de carácter ni inseguridad, sino todo lo contrario. La humildad es fuerte convicción de la presencia de Dios en nuestra vida. La humildad es fuerte convicción de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos hace poner toda nuestra confianza en Él para salir adelante en los problemas, misiones, todo aquello que se presenta como difícil? La mansedumbre no es pasividad ni doblez, sino disposición entera para cumplir los planes divinos. Lo dice humorísticamente nuestro pueblo: hay que ser mansos, pero no mensos. Hay que ser mansos pero no mensos. Esto nos enseña la entrada de Jesús, ver cómo debemos de actuar, nuestro actuar. Y sobre todo, si hay humildad en nuestra vida, esto manifiesta una gran presencia de Dios y sobre todo gran conversión en nuestro ser. No se trata de ser, dice la frase, ¿no?, que usamos muchísimos, todos conocemos esta frase viejísima: hay que ser mansos, pero no mensos. Mateo 21, capítulo 10, Mateo 21, versos 10 y 13. Capítulo 21, versos 10 y 13. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos compartiendo el tema Jesús nos amó hasta el extremo. Bueno, y vemos la actitud, ¿no?, de la sencillez y la humildad. ¿Qué nos dice Mateo 21, versos del 10 al 13? La decisión y el deseo de Jesús por llegar hasta Jerusalén y el celo por las cosas de su Padre, de nuestro Padre. Esto se pone de manifiesto en un gesto que pretende la purificación del templo. La degradación y corrupción a la que había llegado la institución eran deprimentes. Esto nos habla de un abandono general de la ley de Dios, o sea, mediocridad, divisiones e intereses ajenos al servicio de la casa de Dios. La casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Dónde escuchamos esto? ¿Dónde sucede esto? Hoy en día, más que nunca, estas palabras retumban en nuestros oídos y nos amonestan a mí, a ti, a cada uno de ustedes, a nosotros como seguidores, como servidores de Dios, en todas nuestras actitudes que nos apartan de la auténtica
oración. La casa de Dios se ha convertido en un centro de espectáculo, museo para turistas que exhiben piezas de una antigua religiosidad, pasarela donde criticamos los últimos diseños de novias, quinceañeras, o el lugar donde me entero de los últimos chismes, porque de que lo hay, y de veras que bárbaro. O, por ejemplo, para los jóvenes, el lugar ideal para cotorrear, para conseguir una chica, dicen en la Ciudad de México, los chavos o las chavas, los jóvenes, donde es un lugar para cotorrear, para conseguir novio, para conseguir novia. Jesús vuelve a purificarnos de estos nuevos vicios que surgen de una religiosidad superficial, producto del desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando vivimos encerrados en un mundo de una falsa religiosidad, donde no nos alimentamos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no nos lleva a una vida de oración, y solamente vamos por ir. He visto tantas cosas, hermano, mayordomos tranzas, bueno, de veras que solo buscan lo suyo, su egoísmo. No solamente mayordomos, tantos y tantos hermanos que actuamos de esta manera. Esto viene a decirnos algo, y nos lo dice Jesús. Han convertido la casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. Este gesto de Jesús también tiene un proyecto y lleva algo a una proyección profética, pues su sacrificio en la cruz también también va a inaugurar el auténtico y el verdadero culto. Él mismo se nos quedará como camino y templo. Todo aquel que quiera adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que aceptar a Cristo como el Señor de su vida. No le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. No cierres la puerta de tu corazón a Cristo. Dios vive aquí adentro, yo lo siento. Abrió mi corazón. Cristo quiere entrar a sanarte de todo odio, de todo rencor y de todo resentimiento. Ahora me siento viva y le doy muchas gracias a Dios porque me mandó para acá. Hoy dale una oportunidad a Cristo para solucionar tus problemas. Él que está ahí, el que nos sube por nosotros, a Él es el que le debo el amor. Cristo llama a tu puerta, no le niegues la entrada. Retiro de evangelización y catequesis para personas mayores de 17 años. Los días 21, 22 y 23 de agosto, en la parroquia San Isidro Labrador, Colonia Murúa. Iniciamos el viernes 21 de agosto a las 7 de la tarde. Pide informes al celular 664-314-7666 o al 378-2093. No olvides llevarte el sleeping bag o cobijas, 2 cambios de ropa y tus artículos de uso personal. Nada es un obstáculo para encontrarte con Cristo. Ábrele la puerta de tu corazón. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos.
Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy estamos hablando sobre Jesús nos amó hasta el extremo. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo? El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 17 y 28. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había dicho. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dice la Escritura, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. ¿Sería mejor para él no haber nacido? Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo, acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto nos habla sobre la última cena. La última cena de Jesús, que encierra muchos y muy grandes misterios de nuestra salvación. Primeramente, Jesús anuncia en el mismo marco del banquete pascual la traición de Judas, que será el inicio del drama de muerte que se aproxima. Jesús no tiembla al conocer estos detalles del complot que han tramado en contra de él. Con gran dominio de sí va a identificar a Judas como el traidor. La traición de Judas ha pasado a la historia como el modelo de apostasía, cerrazón y maldad. Pero nunca debemos satanizar ni condenar la imagen de este apóstol, porque en él vamos a descubrir muchas de nuestras actitudes. ¿Cuántas veces hemos tomado esta actitud de Judas? No es que ya no está Jesús aquí en cuerpo como en aquellos años para que lo vendamos, pero sí lo seguimos traicionando, sí lo seguimos vendiendo, sí seguimos tomando
las mismas actitudes de Judas. Somos otros Judas a esta manera en la que hoy actuamos. Si es que no podemos satanizar o condenar la imagen de él, ¿no? Porque habemos muchísimos de nosotros que seguimos siendo Judas. Judas no había comprendido en realidad nada sobre la naturaleza de la misión de Jesús, a diferencia de los demás apóstoles que llamaban a Jesús Señor. Él le llama Maestro. En realidad no había comprendido que Jesús es el Señor. Pensaba tal vez quizás que era un profeta, un sabio o un iluminado. Por eso se obstinaba en arreglar las cosas al modo humano, ignorando los modos de Dios. Judas, este prototipo, es el apóstol y discípulo que quiere estar arriba del mismo maestro para conducir las cosas como él siente que son los mejores. No acabó de entender que la misión salvadora de Jesús exige tomar un camino radical. Nunca debemos considerar a Judas como un demonio, porque al considerarlo así nos condenamos a nosotros mismos, que en muchas ocasiones hemos tomado las mismas actitudes. A pesar de conocer a Jesús, admirarlo, convivir con él, no estamos dispuestos a actuar conforme a su voluntad, ni recorrer junto con él su camino doloroso. Todo mundo quiere un domingo de Ramos, queremos un domingo de resurrección, pero levanten la mano, llámanos por teléfono, díganos, ¿quién de ustedes quiere pasar un Viernes Santo? Pues, vamos a ver, estamos esperando su llamada. 608-3652, llámanos querido Radio Escucha, querido hermano, y compártenos. Aquí están nuestros hermanos en controles. 608-3652, y ¿sabes qué? A mí me gustaría pasar un Viernes Santo. Ojalá, pobres de nosotros que traicionamos y entregamos al Señor, porque nuestra suerte será la del mismo Judas. Pobres de nosotros que lo hemos traicionado, por amor al dinero, por amor a la soberbia, por amor al pecado, porque no queremos renunciar, porque no queremos dejar todo aquello, no queremos someternos a la voluntad de Dios. Sí oramos por muchas cosas, pero a veces no oramos por nuestra propia conversión, por preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, si cuánto le estamos agradando, cuánto le estamos siendo fieles a Dios. Ay, Diosito Santo, pobre de nosotros que traicionamos y entregamos al Señor por nuestras horas de trabajo, por nuestra flojera, porque de la misma manera que vivió Judas, va a ser nuestra misma suerte. Él, sin sentido de la existencia y el dolor eterno de haber entregado al autor de la vida, no le importó, y muchos de nosotros en estos tiempos vivimos igual. Por eso el cristiano que quiera ser fiel a los mandatos del Señor no debe dejar nunca de preguntarse: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Te he traicionado? ¿Acaso soy yo, Jesús? ¿Acaso soy yo el que te va a traicionar? ¿Acaso soy yo el que te va a vender? Hay que cuestionar nuestra vida. Lucas capítulo 22, versos del 7 al 20. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versos del 7 al 20? Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan: el dueño de la casa, el maestro, manda a decirte: ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior.
preparen ahí lo necesario, y se fueron. Pues allí hallaron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua del reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Jesús hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, como buen israelita, va a celebrar la Pascua todos los años, pero este último año de su existencia terrena va a llevar la celebración a una realidad más allá de todo entendimiento. En esta cena la entrega del pan y del vino va a tener un significado especial, y sobre todo vemos en estos, se resume, ¿no? Las palabras y gestos que acompañan a estos hechos nos van a dar un resumen de lo que ha sido la vida y misión. El pan significa el cuerpo entregado por nosotros, el vino significa la sangre derramada en la cruz. Al momento de ser entregadas en comunión, van a ser transformadas realmente en su propia presencia. Esta entrega será el cumplimiento definitivo de la nueva alianza que el Padre había prometido y que iba a ser sellada en el sacrificio de el Calvario. En este texto es el fundamento claro de la Eucaristía, por la cual Cristo repite y actualiza a cada momento su único sacrificio. No le cambien, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 1 de agosto, 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Aarón Vázquez, con una charla sobre el Evangelii Gaudium. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Mas tú, hombre de Dios,
Huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema de hoy. Estamos hablando Jesús nos amó hasta el extremo. Y compartimos el texto de Lucas 27, versos del 7 al 20. Este texto es el fundamento claro de la Eucaristía, por lo cual Cristo repite y actualiza a cada momento su único sacrificio. Lo nuevo de cada celebración en la Eucaristía es que Cristo, vivo y glorioso, se hace presente en el altar y se ofrece nuevamente al Padre en unión con toda la Iglesia. Tal sacrificio actualiza y conmemora la nueva alianza definitiva y eterna que el mismo Cristo ha realizado. Ver todo esto como Jesús nos amó hasta el extremo. Todo esto que vemos. Mateo capítulo 26, versos 36 al 45, nos habla de esto. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra, con su cara oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar. Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misión que el Padre encomienda a Jesucristo, su Hijo, siempre incluye crisis durísimas y pruebas de muerte, porque para llegar a la salvación necesariamente pasamos por el camino doloroso de la cruz. Jesús como todo hombre, él primero va a enfrentar la angustia de la muerte, algo real. Sabe que si quiere cumplir la voluntad del Padre, tendrá que aceptar el sufrimiento y la muerte. Este drama impresionante de dolor lo expresa Cristo con la amarga oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para todo aquel que se decide a cumplir la misión del Padre, Getsemaní es el paso obligado. El relato destaca el fallo de los apóstoles. No pudieron acompañar la oración de Jesús. Este es tal vez el reflejo de la mayoría de nosotros como cristianos, que experimentamos en carne propia la dificultad de aceptar el sufrimiento y la muerte como camino obligado de salvación. Es en esta soledad donde los verdaderos amigos de Jesús encuentran las fuerzas para permanecer fieles, pidiendo con todo su ser: hágase tu voluntad.
gracias a todo esto debemos de aprender. Cumplir la voluntad de Dios es el camino auténtico de la realización humana. Orar ante el Padre no es cambiar su voluntad, sino adaptarnos a ella. Por eso para muchísimos de nosotros es orar: Padre mío, me entrego en tus manos, haz de mí lo que quieras. Hay que aprender a pasar por todo esto, porque Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él nos amó y nos amó hasta el extremo. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 18? Juan, versos 18 del 1 al 11. Jesús les mostró con un ejemplo que Juan capítulo 18, estábamos en Lucas, Juan, rápidamente lo buscamos en nuestra Biblia, tenemos aquí nuestra Biblia y estamos buscando el capítulo 18, versos 1 al 11. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto. Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también el lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareo. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareo. Jesús les respondió: Ya les he dicho que yo soy. Si me buscaban a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplirá lo que Jesús había dicho: No he perdido ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Palabra de Dios. Es la primera reacción que siente ante la voluntad de Dios, es esta de inaceptación y rebeldía. El hombre que se revela ante los designios divinos porque no puede comprender que estos son el sufrimiento y la muerte. Por ello Pedro intenta convencer a Jesús de que se aparte de este camino humillante. Como en otras ocasiones, Pedro no había entendido que la misión de Jesús pasa irremediablemente por el sufrimiento. Por eso Jesús lo llama Satanás. Esta vez nuevamente Pedro intenta desviar la misión de Jesús, apartándolo con violencia del cáliz que el Padre le da a beber. Todo esto debemos de ver el sufrimiento que atravesó Cristo. Vemos también Lucas capítulo 22, versos 63 al 71, el relato de las negaciones de Pedro. Esto tiene una gran fuerza expresiva, pues nos muestra de una manera clara cómo no bastan los buenos deseos y propósitos para seguir a Jesús. Pedro es el discípulo que muchísimas veces le había repetido al maestro que nunca lo abandonaría, pero ante la dureza de las circunstancias, el miedo lo hizo vacilar y renegó públicamente su fe. Renegó delante de los demás. Su fe de Pedro muy débil y tal vez o probablemente porque no oró junto con Jesús en el Getsemaní. Esta es una experiencia que se repite cuando nosotros estamos deseosos de cumplir la gloria de Cristo, pero
esquivamos cualquier forma de sufrimiento. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis nos dice, Jesús tiene ahora muchos enamorados de su reino celestial, pero muy pocos quieren llevar su cruz. Tiene muchos que desean sus consuelos y pocos sus tribulaciones. Muchos que quieren comer de su mesa y pocos que anhelan imitarlo en su abstenencia. Todos apetecen gozar con él, pero pocos sufrir algo por él. Y esto es una realidad que se vive todos los días. ¿Cuántos de nosotros como cristianos vivimos encerrados en nuestro mundo de egoísmo? Queremos todo, queremos todo. Queremos los consuelos de Dios, queremos o estamos enamorados de Él, queremos comer de su mesa, pero ¿quién quiere imitarlo en la abstenencia? ¿Quién quiere sufrir un poquito por Él? Pues es cuestionar nuestra vida y ver cómo estamos viviendo. Él lo hizo, todo esto, y sufrió y padeció por nosotros, porque nos amó hasta el extremo y porque no nos ha dejado de amar, porque Él nos sigue amando. Todo esto que vemos sobre estos textos de la Biblia es una gran enseñanza, es ver algo de la vida de Jesús y algo que nosotros debemos de imitarle y debemos de seguirle. Hay que aprender a sufrir con Cristo. Vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa. Gracias Tijuana, gracias Tecate, playas de Rosarito, San Diego y a todos los que nos siguen a través de internet en www.tjcatólico.com. Pues muchísimas gracias por sintonizar Koinonía Radio. Hoy estamos compartiendo el tema de hoy: Jesús nos amó hasta el extremo. El descubrir que este amor de Cristo es único y personal hacia cada uno de nosotros nos devuelve el sentido de la vida. Tomar conciencia del alto precio al que fuimos comprados. ¿Por qué? Porque Jesús, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versos 26 al 37. Jesús manifiesta su grandeza de Rey y Salvador, abrazando por amor a la humanidad
las múltiples humillaciones y castigos. Él reúne en su persona todas las humillaciones. Vemos esto de la pasión. Fue azotado, cargar con todo el peso del pecado del mundo a través del camino al Calvario. Estos sufrimientos de Jesús son la prueba máxima de su amor. Contemplar su cabeza coronada de espinas y todo su cuerpo azotado es introducirnos de lleno en el mismo misterio de nuestra salvación. Decía San Pablo de la cruz: las penas de Cristo son las señales del amor. Por eso, en adelante, no podemos mirar el rostro sangrante de Cristo sin descubrir nuestra propia maldad. Toda esta obra redentora de Cristo es por amor. Amor escrito con letras mayúsculas. Un amor que no es un sentimentalismo superficial, sino la fuerza impulsora que nos empuja a darnos generosamente a los demás. Así como Él mismo lo hizo, no hay amor más grande que dar la vida por un amigo, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. El descubrir que este amor de Cristo es único y personal hacia cada uno de nosotros nos devuelve y nos debe de devolver el sentido de la vida. Tomar conciencia del alto precio al que fuimos comprados. Jesús nos amó hasta el extremo. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versos 50 al 55. Mateo 27, versos 50 al 55. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También estaba allí observando todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de el Zebedeo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el momento de la muerte de Jesús. Es el punto culminante de la historia de la salvación. Por eso, más que descubrir los hechos en sí, debemos preocuparnos por su significado. Mateo presenta estos acontecimientos como un acto de obediencia. Jesús ha aceptado este trance y entrega voluntariamente su espíritu al dueño y Señor de la vida. Numerosos signos acompañan la muerte de Jesús. La cortina del templo se rasgó en dos partes, verso 51. Puede significar el dolor del padre que rasga sus vestiduras al ver a su hijo muerto, pero más seguramente nos quiere explicar la inauguración o apertura de un nuevo templo que está abierto para toda la humanidad. Este nuevo templo es el santuario del Espíritu Santo, por el que somos introducidos al conocimiento del misterio de Dios. Hoy, más que nunca, el hombre tiene acceso al conocimiento de Dios, que es salvación. Los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas. Este signo podemos interpretarlo sencillamente como la resurrección de los muertos.
de los cuales Jesús es el primero. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar y abrirnos el camino de la gloria del Padre. Cristo nos marca con su resurrección el camino de la vida verdadera en adelante. Todo aquel que deba depositar en Cristo su confianza, Cristo nos marca con su resurrección el camino de la vida verdadera. En adelante, todo aquel que deposita en Cristo su confianza y muere y resucita junto con Él. Ya que más adelante vamos a hablar sobre esto, ¿no? El concepto de la resurrección de los muertos. Híjole, de veras que vemos todo esto, la muerte y la resurrección, verlo sobre el texto verso 52. La tierra tembló y todo el país se oscureció. Estos hechos impresionaron a los testigos presentes, y nos los comentan los otros evangelistas. Aún los no creyentes, los soldados romanos, sobrecogidos de temor, decían: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Curiosamente, esta afirmación está dicha precisamente cuando Jesús está clavado y muerto en la cruz, a donde por su obediencia y amor al Padre fue llevado. El contemplar a Cristo muerto en la cruz nos sitúa en el problema fundamental de la existencia humana. ¿Es la muerte el fin de todo? ¿Por qué mueren los justos? O, refiriendo a la vida de Cristo, ¿es justo que un hombre que ha pasado la vida ayudando a los más pobres tenga una muerte tan humillante? La respuesta a estas preguntas la tenemos en la cruz. Al principio repugnante y escandalosa, que estremece nuestros sentidos, pero cuando nos sobreponemos a estos rechazos, la descubrimos como el árbol de la vida y sabiduría auténtica, y el trono de los verdaderos amantes de Jesús. Es en ella donde encontramos las respuestas para todas nuestras interrogantes. Santa Rosa de Lima afirmaba: la cruz es la escalera que conduce al cielo. Todo esto que escuchamos, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, es por el amor tan grande de Jesús. Es por el amor tan grande de Jesús, cuánto nos ama, y nos amó hasta el extremo, y sufrió camino al Calvario por amor, por amor a nosotros. También, ¿qué nos enseña todo esto, no? Al morir y resucitar, nos habla y nos dice: vayan por todo el mundo. Antes de subir, ¿no?, al cielo, nos dice: vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva. Es una exhortación, es un mandato de parte de Dios, de parte de Jesús, el ir a predicar, el ir a llevar su mensaje. Aquí la pregunta para nosotros: ¿lo hacemos? Jesús nos amó hasta el extremo, pero un grande amor incondicional, y sus últimas palabras antes de salir al cielo nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y este grande amor de Jesús, de amarnos hasta el extremo, nos exhorta a ver todo esto, de que tenemos una misión. Él murió en la cruz, padeció todo esto por amor, por la salvación de nosotros como pecadores. La exhortación es que si Él nos amó hasta el extremo y murió en la cruz y padeció y sufrió todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Él nos exhorta, para quienes creen y aman a Cristo, es a transmitir a este Jesús que ha resucitado a los demás, y ver cómo Él nos amó
y amarle y servirle. Él lo hizo por amor, el precio de nuestros pecados está en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrir todo esto. Él nos amó hasta el extremo y una muerte de cruz, y murió por nosotros, por amor, por nuestros pecados, no importa nuestra vida. Él nos amó hasta el extremo. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender esto y que nos ayude a vivirlo. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.